escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trastienda del Androide. En esta ocasión tenemos el segundo especial dedicado a los juegos de mesa. En el primero situamos los conceptos clave de este mundo, explicamos la diferencia entre un Ameritrash y un Eurogame, cuál era el mejor juego de mesa para empezar, la evolución desde los 80 hasta ahora. En este segundo programa vamos a entrar en materia, en las cosas divertidas, vamos a hablar de juegos raros, del juego competitivo, de la gente que no sabe perder. Y para ello tenemos aquí a los mismos contertulios que en el primero. Para empezar, dar la bienvenida a Carlos Alberto, bienvenido. Hola, muy buenas. En el último programa hice un comentario al final, me han llegado cartas de amenaza y demás de todos aquellos descendientes del Mayflower. Bueno, vuelvo a decirlo, no haberos cargado a la gente, haber sido buenos, que no fuisteis nada buenos en su día, jodidos. Muchas gracias, Carlos. Tenemos también a Santi Saurio, Dino Santi, el hombre que no ha jugado a un juego de mesa, bienvenido. Gracias, Ramón. Yo espero que en este especial me consigan convencer con, no sé, juegos eróticos, un poco de tetas o algo, porque todavía sigo enganchado a los videojuegos. Tenemos a los mismos expertos, bienvenido de nuevo, Sergio. Hola, buenas, Ramón. Estoy entusiasmado de estar aquí de nuevo después de tanto tiempo. Guille, ¿qué tal? Muy bien, deseando otra vez compartir este momento y hablar un poquito más de juego de mesa. Rubén, vamos a hablar de otro que no sea el Zombicide hoy. Sí, por supuesto. Gracias por invitarme otra vez. Y de nuevo hemos invitado a, digamos, la esquina del desconocimiento, aquellos que no van a aportar nada, pero están aquí. Tenemos a Alberto Santos, bienvenido. Buenas noches, Ramón. Sí, yo vengo a ver si me aclaran aquí los expertos la diferencia entre los juegos de mesa, de miniatura, de tablero, de cartas. Porque un juego de cartas es un juego de mesa, pero un juego que se juega en mesa no es de mesa porque tiene tablero. No me ha quedado muy claro. Vamos a empezar con eso, pero antes hacemos un pequeño corte escuchando de fondo a Bridges to Nowhere con su canción Podcast to Myself. Saludamos a nuestro técnico Javier López y comenzamos. Escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Comenzamos el programa. En esa esquina del desconocimiento, de la ignorancia, tenemos también a Miguel, conocido ya por muchos debido a su intervención en el podcast sobre miedos y terrores como Miguel Cangrejo. Hola, buenas noches, gracias por traerme. ¿Tú podrías explicarle a tu compañero de la ignorancia, Alberto Santos, la diferencia entre un juego de mesa y un juego de cartas, o mejor se lo pasamos a los expertos? Pues mira, mejor se lo pasamos a los expertos porque yo estoy con mi compañero Alberto Santos en que no entendemos nada. Y aparte quiero dar ahí un apoyo a Santi Saurio porque me quedo con el WoW. Vaya. A ver, Guille, Sergio, el que quiera, Rubén... De todos estos términos, ¿qué diferencia hay entre un juego de cartas como el Bang y un juego de miniaturas como el Crossmaster o el Blood Bowl? ¿Son todos juegos de mesa? ¿Sí, no? Para mí son todos juegos de mesa. A ver, yo creo que sí, son juegos de mesa. La diferencia luego es un poco en la complicación en la que te quieras meter. Hay gente que le explota el cerebro con muchas complicaciones y otra que no le importa enfangarse y ponerse a leer manuales y manuales de reglas. ¿Dónde deja de ser un juego de mesa y comienza en otro término, por ejemplo, un wargame? Es que es complicado, es que un wargame es un juego de mesa. Entonces, digamos que un wargame es una categoría de juego de mesa. Yo creo que la diferencia viene en la previa. Para empezar, el wargame dentro de que es una categoría de juego de mesa, pero quizá sea un pelín más profundo o tenga una serie de complicaciones que tienen que ver con la previa a lo que es la partida. Para empezar, las partidas suelen ser más largas, tú traes la lista de casa, tú el juego de mesa lo coges, lo montas y te pones a jugar. No estoy de Aquí acuerdo tú tienes Sí, que pero traer todo. ¿Por qué no de estás de casa acuerdo? No estoy de acuerdo porque hay juegos de cartas en los que tú te tienes que preparar los mazos antes de empezar a jugar la partida. Ahí estoy de acuerdo contigo. Claro, pero por ejemplo... Y esos son juegos de mesa. Luego tú también tienes wargames, que son juegos de mesa, como para mí uno de los mejores. El Shikihawara, no quiero decirlo mal, que es de las guerras japonesas. Eso es un juego de mesa, lo preparas en el momento y para mí es uno de los mejores wargames. No lleva miniaturas, son cartoncitos, pero a nivel táctico y estratégico está en un top. Shikihawara. Entonces hay una línea muy difusa ahí
en la que depende un poquito de la concepción de cada uno. ¿Te ha quedado claro, Alberto? ¿Miguel? ¿Sí? ¿No? Yo lo único que me queda claro es que o sois unos mueve piripones o sois unos mueve cartones. O sea... Hostia. ¿Alberto? No sé lo que ha dicho el Miguel. Entendí algo del pinipón y digo, ¿y ahora que pintan los pinipón aquí? Alberto, Si si es no- de tu época los pinipón, coño. De mi Ahora época, hay dices. pinipón, Hablas son tú- súper modernos además. La época Si de los hablas tú de mi dinosaurios. época... Eso es la misma que la mía. Santisaurio. No. Somos de épocas distintas. Alberto, lo que podemos quedar como consenso es que realmente todos son juegos de mesa y dentro de ellos pues hay mucha variedad. ¿Aceptas eso? Sí, eso lo acepto. Sí, eso sí lo acepto. Pues muy bien. Ahora voy con un juego de mesa que ahora mismo estaría prohibidísimo, porque claro, hoy hemos venido a hablar de cosas raras. Rubén, ¿qué juego nos traes? Yo de lo más raro que he visto, no a nivel de juego, a nivel de temática, cuando lo probé me pareció un poco inusual. Consiste en suicidar a tu familia. Así como suena. A ti te dan unas cartas que son padre, madre, hijo, hija, y tienes que encontrar la manera de que se suiciden más creativamente posible. Interesante. Además tiene la peculiaridad de que las cartas son transparentes y por ejemplo tú al padre le puedes poner que de repente tiene delirio y le pones una carta transparente encima que le empiezan a salir pensamientos raros de la cabeza, luego le puedes hacer que tenga fobias, autolesiones y ya por fin que muera de la manera más creativa y ganes más puntos que el contrario. Digamos que hay un ranking de suicidios posibles en el cual... Hay incluso la posibilidad de resucitarlos y volverlos a matar para doblar puntos. Pero eso yo cuando el señor o la señora o el señor se suicida, eso que hay una serie de personas al resto sacan los paneles como cuando la gente se lanza del trampolín, dice poeta muerte se mete un 8 Claro, o un 10. ¿hay un ranking preestablecido o...? Depende de cuántas afecciones le pongas antes de matarlo y de la manera más creativa en la que la mates. Cuanto más creativo, más puntos y cada carta da. Y a unos nivel puntos diferentes. jugable, ¿cómo se traduce? Te quiero decir... A mí no me gustó mucho. A mí no me gustó, no me inspiraba mucha alegría el juego precisamente, pero sí que había gente que en la mesa al lado, concretamente, que se están pasando bastante bien. Pero... O sea, que haces tú un combo de politoxicómano con otra cosa y es Politoxicómano la con bomba. tendencias suicidas hidrofóbicas y son 40 puntos. Hidrofóbica y además muere por causa del fuego. Sí, ¿Podemos Lo decir mejor. que a ti el juego te deprimió? ¿O un poco. ¿Había alguna clase de advertencia en la caja del juego de que personas con tendencias No la debería haberla habido? Sí, sin duda. No quiero pensar lo que puede ser ese juego en manos de un emo, por ejemplo, de ese tipo de personas. Santiago, Tendrían que regalarlo. ¿qué tal, Santiago? ¿Te gusta el juego este o qué? Yo no sé, por suerte, por desgracia, ha existido algún campeonato aquí, ¿no? Sí, de Stranging, ¿no? Y observo que hay muy poca porcentaje de mujeres comparado con hombres. Me gustaría saber la causa de esto aquí a los expertos, ¿no? Realmente, eso es una pena. Las figuritas vienen del rollo de coleccionar figuras de plomo y por eso es más de chicos, ¿o cómo es eso? Porque es palpable, ¿no? La diferencia. Carlos, tú como dueño de la tienda, sí que es verdad que en determinado tipo de juegos, quizá no en los juegos de mesa, sí hay una mayoría de hombres, pero con los juegos de mesa eso no pasa. Lo veo algo mucho más igualitario en el sentido de porcentajes. El juego de mesa es mucho más transversal. El juego de rol pienso que también es bastante más transversal que un juego de estrategia o un juego de cartas. Si vas a los dos reyes, a Magic por el tema de los cartones Sí, Magic. y Warhammer por el tema de los pinipones, como dice Miguel, prácticamente todo lo que ves son varones. Pero es una tendencia que está cambiando. Los juegos están enfocados para chicos. Cuando os digo que están enfocados para chicos es que los héroes, por así decirlo, los iconos del juego, quien movía el juego eran varones. Ahora te das cuenta que, por ejemplo, en Magic, los caminantes de planos, no sé si hay incluso quizás más caminantes mujeres que hombres, por lo tanto las mujeres se pueden ver reflejado en un héroe, en alguien que genera una cierta épica, y en Warhammer hay ejércitos que han ido incrementando el número de mujeres que llevan dentro, hay ejércitos que son íntegramente de mujeres y la estética se está haciendo más acomodaticia para la mujer. Y es muy interesante porque estás perdiendo al 50% de tus clientes potenciales. Guille, Yo creo que también es un tema del modo de juego. O sea, yo por mi experiencia, cuando hemos jugado con mucha gente,
con chicas y tal, les suelen gustar mucho más los juegos cooperativos que los competitivos. Entonces lo que se mueve muchas veces es el modo competitivo, sobre todo como tú decías en Wargames, y mi experiencia es que a ellas les suele gustar más el cooperativo, en el que no hay nadie que gana, sino ganamos todos o no gana nadie, que juegas un poco más contra el juego y quitas ese elemento competitivo que puede que a nosotros nos guste más o no, pero yo por lo menos en mi experiencia sí que lo he visto así. Lanzo la pregunta a raíz de esto. ¿El juego de mesa tiene un juego competitivo como se puede entender en las Magic o en el Warhammer? Es decir, sí. Un circuito donde la gente puede llegar a vivir de jugar a juegos de mesa. Llegar a vivir de ello no creo. Porque realmente competitivo como tal acaba derivando en eso. Es decir, el juego competitivo friki es las Magic por excelencia porque puedes vivir de ello y todo lo demás no deja de querer imitar a las Magic en ese sentido. Yo vivir de ello en un juego de mesa no creo. Yo no lo he visto creo nunca. que quizá con el tiempo, si llevas mucho jugando, puedas entrar a testear juegos o algo así. Sí, pero no hay una carrera de Pero jugador efectivamente no hay profesional. carrera de jugador, pero en cuanto a juego competitivo, sí que hay mucho juego competitivo. De hecho, hace un par de meses se ha celebrado el Mundial de la NAF en Blood Bowl, que tiene una gran comunidad. Es un juego competitivo, es un juego deportivo y al final lo que vas a ganar. Blood Bowl es un tema interesante. Para el que no lo conozca, es un juego de Games Workshop, los creadores de Warhammer, en el cual representa un campo como de fútbol americano, pero con miniaturas de fantasía. Y se pueden pegar, se pueden golpear. El tema de Blood Bowl es que no deja de ser esa rama de los juegos de miniaturas coleccionables. Está ahí entre medias, sí, claro, Blood hablemos Bowl... de un Catán. Carlos, tú has tenido campeonatos clasificatorios para el Nacional de España de Catán y digamos que es lo más parecido a juego competitivo que hemos encontrado en los juegos de mesa. Sí, lo tiene Catán, tiene Carcassonne, hay algo también con el de los enanos, ¿cómo se llama? El Saboteur también tiene, pero sí que es verdad. De todas formas te das cuenta cuando nosotros hacíamos los clasificatorios, y hemos hecho un montón de clasificatorios, que al final el competitivo en el Catán lo tenías casi que meter con un pelín de calzador. Sí. No es un juego que esté preparado, a nivel de puntuaciones, las formas en las que incluso Debir te facilitaba, pues no tenía demasiado sentido. Yo creo que nosotros lo hacíamos mejor, aunque ellos después te daban mucha libertad. Y bueno, existen clasificatorios por toda España, hay un campeonato de España y hay un campeonato del mundo de Catán. Pero te das cuenta que son juegos que sí que se pueden derivar en competición, pero lo tienes que meter un poquito con calzador. Claro, eso pasa, por ejemplo, también con otro juego que a mí me gusta mucho, se llama Room 25. La temática del juego es, si habéis visto la película de Cube, es la misma. Sois unos personajes encerrados en un laberinto de habitaciones misteriosas y lo bueno que tiene ese juego es que tiene varios modos de juego. Tiene uno de ellos que es cooperativo, donde todos vais juntos. Tiene otro de ellos que es competitivo y tiene otro que es de roles ocultos. Entonces, ese también se mueve bastante en el circuito competitivo, pero yo, por ejemplo, las partidas competitivas no suelen terminar de cuadrar. O sea, las de roles ocultos creo que se juega mucho más y la cooperativa, que es el modo iniciación que a todo el mundo más o menos le gusta. A ver, pero vamos a hablar claro. Quiero que... Tengo aquí a Rubén, yo lo he vivido. Competitivo. Ya quitando la definición típica, el competitivo se acaba derivando en que todos los jugadores quieren vencer de cualquier manera y hay un gran número de jugadores que van a hacer lo que sea por ganar al otro y empieza a haber suciedades, malos rollos, empieza a haber cosas feas. Lo que pasa es que la gente que se lo quiere pasar bien, a lo mejor si se mete en un mundo competitivo, pongamos las Magic al más alto nivel, no lo va a disfrutar porque ellos van a jugar para pasárselo bien y en un competitivo van a ir a darte cualquier mínimo fallo, se van a aprovechar y llamar al árbitro. Entonces, tú, Rubén, estás un poco desencantado con ese mundo competitivo y prefieres el juego solo por pasártelo bien, Sí. ¿no? Además, cuando en el circuito competitivo entra gente que no lo es, no se lo pasa bien ninguna de las dos partes. Ni el que va a competir, ni el que no quiere competir. El que quiere competir ve que tiene rivales que no se lo toman igual en serio que él, o sea, va directamente a reventarlo y no entrena, no mejora con gente que sea de su nivel. Y el que no compite, en mi caso, yo no suelo competir nunca, vemos como si vas en tu manera de ser, vas a que te humillen, entre comillas, a que no hagas nada y te limites a hacer un poco el tonto. Alberto Santos, ¿a ti te han humillado en Crossmaster o tú eras competitivo?
Hombre, humillado. Hombre, no sé, me has pillado por sorpresa la pregunta. Humillarme, creo que no. Competitivo, pues tampoco. Tú vas a pasártelo bien como Rubén. Yo voy a pasármelo bien, a disfrutar, a reírme, a pasar el rato, a mover los muñecos, a tirar los dados, pues, a echarle la tarde. Que a veces no es incompatible ir en plan competitivo con ir a pasárselo bien. Me ha pasado que yo al último iba a pasármelo bien y mira, no hice mal puesto, pero normalmente no es desde luego el estilo que yo habría elegido para jugar cuando fui a ese torneo. Para mí, no sé si Carlos lo comparte, la grandeza de los juegos de mesa es que te permiten ser competitivo en el sentido de elaborar tu estrategia de juego, pero lo estás elaborando con tus amigos. No con un desconocido que va a ir a arruinarte si puede, y si puede eliminarte del torneo sin jugar, lo va a hacer. Que no tiene nada que ver con esa rama competitiva de algunos wargames, todos los juegos de cartas. Situaciones que no son cómodas ni para el dueño de la tienda ni para el jugador casual, quizá. Mira, hay una cosa que has dicho muy importante, que es con respecto a la suciedad de los jugadores. Esta suciedad es metafórica y a veces es real. Por favor, cuando la gente vaya a un GP de Magic o a un torneo con mucha gente, que vaya duchadita y te rasuras un poquito las axilas y estas historias. Si hablamos de ganar pasta, yo creo que si todos se pusieran de acuerdo y se ganara pasta con el sudor masculino, yo creo que todos se forrarían al acabar el torneo, ¿no? Y bueno, me ha gustado la parte está del sudor masculino, porque además Santi es como es que exuda lascivia con todos sus comentarios, y eso es una cosa que gusta, ¿no? El tema del competitivo sí que es verdad que se hace duro, y cuando estás acostumbrado a ver torneos grandes, lo que hace la gente por simplemente ganar, por conseguir un warning del árbitro, es ese torneo de Magic con 2.000, 3.000 personas en el GP, que estás hasta las narices, llevas 7 rondas y te vas a comer el primer día 9, que es lo que te haces el primer día para pasar a día 2, estás hasta los cojones, ¿no? Porque es que tienes delante al sinvergüenza que te busca la maña para hacer no sé qué. No es divertido. O sea, tú lo que tienes ahí es una cuestión casi personal, es como tu épica. Joder, me gusta este juego, voy a intentar conseguir algo importante. Si me meto en día 2 tengo posibilidades de puntuar de una forma muy especial, tengo posibilidades de ganar dinero, pero divertido no es. ¿Ves? Y eso el juego de mesa no lo tiene porque juegas con los amigos para pasarlo bien. ¿Cómo lo pasaban bien los nazis del 36, Rubén? Porque jugaban a juegos de mesa. Rubén. Sergio. Rubén no. Perdón. Sergio. Pasamos con los nazis a Sergio. A ver, en el 1932-36 más o menos salió un juego que se llama Judenraus o Judenraus, no sé cómo se pronuncia. Judenraus. Ah, sí. Que viene a ser judío fuera y bueno, era un juego que te vendían para toda la familia, pero claro, a ver, el juego iba de tú tenías que ir cazando o cogiendo judíos y sacándolos de la ciudad. Cuanto más sacases, pues mejor. Y esto me parece... Yo esto no había escuchado nunca, me parece surrealista, totalmente. A mí me parece muy increíble que en aquella época yo hubiese el juego de mesa... Para el mal, además. Sí, bueno, pero porque se usó para propaganda. Sí, claro, es una cuestión de propaganda, pero no sé. ¿Y esto existiría algo después de la revolución del 17? En vez del Judenraus, elimina al propietario. Hombre, el Monopoly nació nació como una crítica al sistema capitalista. Lo que pasa es que luego se ha convertido en todo lo contrario, y de hecho el símbolo del Monopoly es el tío con el sí, la parodia del señor capitalista, ¿no? Claro, con el monóculo. Pero cuando nace el Monopoly es una crítica al sistema capitalista. Bueno, ahora hay un Monopoly feminista, por ejemplo, que se ha puesto de moda y... Monopoly muy controvertido, no sé si... Sí. ¿No habéis visto lo del Monopoly feminista? Las mujeres empiezan con más dinero que los hombres. Ah, sí, es como el Black Estaba and White. pensando que igual en vez de Monopoly se llamaba Monopola. me gusta el comentario. No, es verdad. Sí, lo había pillado, pero por sorpresa. Fíjate lo que es la cosa Lamentable comentario. Del intentar forzar una situación como es un juego de mesa, que más te da que el protagonista sea un señor o una señora, sino al final lo que quieres es que la gente juegue, claro. ¿no? Pero lo que te das cuenta es que cuando alguien genera ese packaging y lo que buscas que es una cuestión como femenina, en vez de buscar al señor ese, el emprendedor que gana dinero no sé qué, es como una señora que tú la ves y dices no va a comprar inmuebles en la calle Serrano, lo que va es a meterse en Loewe. Entonces en realidad intentando hacer una cosa como decir no, vamos a igualar hombres y mujeres y más, lo que estás haciendo es generar una especie de patrón estúpido sobre lo que la mujer tiene que hacer, que es
por supuesto, no puede invertir en el inmobiliario. Tiene que ir a comprárselo Manolo Blahnik, que es lo que ves la portada y dice, bueno, pues la señora estaba de tiendas, no va a comprar cosas. Bueno, pues el Monopoly femenino, pero estábamos hablando de judíos y de tal. Es muy interesante el tema este, Sergio, porque en la exposición de Auschwitz y se exponía ese juego de mesa, fue muy popular, igual que diversos librillos que también criticaban al judío. O sea, se utilizó el juego como un instrumento de publicidad. ¿Hay más juegos infames? Sí que más, bueno, no sé si llamarlo infame, pero sí que es verdad que hay otros juegos, como por ejemplo Beat the Border, ¿vale? En el que tú eres un mexicano que tienes que cruzar la frontera con tu kilo de cocaína. Interesante. Entonces, tienes que cruzar la frontera para primero cogerlo en México. Eso es narcos, ¿vale? tío. Tienes que quedar con tu amigo Eduardo Renaldo José para luego cruzar la frontera estadounidense e introducir droga en Estados Unidos. Y eso se comercializa. Eso sí, se comercializa. O sea, ¿tú crees que lo de Trump viene de ahí? Que es una cosa que... Es previo a Trump. El juego es previo a Trump, pero... Trump jugó a eso y dijo... Pues, Es la reacción. lo veo. Claro, él dice, hay que evitar que Eduardo haga esto. Santiago, ¿te están convenciendo hoy con esta temática Estás diferente? acojonando ahí con los nazis y el Monopoly feminista y... Bueno, pero... No sé, digo, la interacción al final le buscas las vueltas, ¿no? Cuando estás... Me están haciendo señas ahí, no sé qué me quieren decir, al fondo. La interacción que ofrece no cae al final en los mismos patrones ahí. No hay una manera de pillarlo, igual que pillas un videojuego en las mismas repeticiones de... Muy interesante. Mira, creo que dejamos el tema pendiente en el primer especial de juegos de mesa, y es que, a diferencia de lo que podría parecer, hay una gran cantidad de mecánicas diferentes. Sí que es verdad que dentro de esas mecánicas, por ejemplo, juegos de subastas, todos se parecen, pero hay muchas mecánicas. Y cada vez hay más mecánicas diferentes. Una muy difícil de vender para el que tiene una tienda. Juegos Legacy. ¿Qué es un juego Legacy? Bueno, un juego Legacy es un juego en el que tú vas modificando tanto el tablero como las cartas, bien destruyéndolas, bien pegando pegatinas encima del tablero. Entonces es un juego que solo vas a jugar una vez, porque como se va modificando, al final queda transformado en otra cosa. Básicamente que rompes el juego. Efectivamente. Dentro... Bueno, lo que pasa es que dentro de los Legacy al final Hay no muchos. es solo una partida, porque normalmente Depende. los Legacy suelen ser alrededor de 20 partidas que vas a Depende. jugar. Pongamos un caso dentro de los Legacy, hay un subgénero que son juegos de escape room. El más conocido es el Exit, que es un juego en el que tú tienes que salir de una habitación o una situación que te plantea el juego, ambientada en diferentes espacios, en diferentes localizaciones, pero lo haces adivinando pistas, y una pista puede ser romper la caja del juego, otra pista puede ser doblar una carta que nunca vas a poder utilizar o pintarla. ¿Cómo se vende eso a alguien que no está muy metido en este mundillo y le dices que solo va a poder jugar una vez a una cosa que va a comprar? Bueno, Carlos. El Legacy es imposible vender. O sea, la persona que acude a un Legacy es porque ya lleva a sus espaldas, a sus costillas, unos cuantos juegos de mesa. yo creo que también es un problema de enfoque. O sea, un Legacy no lo tienes que vender como un juego de mesa al uso, yo bajo mi perspectiva, sino como una experiencia. O sea, un Legacy es como cuando vas a un concierto. O sea, tú no estás pagando solo por escuchar la música, porque para eso la pones en Spotify. O sea, tú Legacy en un concierto lo que quieres es disfrutar el momento y disfrutar el desarrollo y participar. Entonces yo creo que los Legacy, la manera un poco de venderla es eso, es como cuando vas a ver un espectáculo. Simplemente que ese espectáculo, por decirlo así, lo vas a pasar una noche en tu casa con tus amigos. Santiago. ¿No hay un cierto riesgo en que la experiencia no sea la experiencia estándar? Por ejemplo, que alguien la... Joder, hemos jugado, ¿no, Ramón? A estos de doblar cartas y movidas de estos, y si metes la pata y tal, puede ser chafar la noche, ¿no? ¿O no? ¿No hay un riesgo ahí? Yo, por lo que he visto hasta ahora en los Legacy, casi siempre hay maneras de volver arreglarlo atrás, un poquito. sí. Si en algún momento se va demasiado, Si estás muy de borracho... reconducirlo sí. un poco. Bueno, si estás muy borracho todo se puede complicar mucho. Con respecto, un poco por hacer la cuadratura del círculo, yo creo que el Legacy, alguien que no tiene costumbre de jugar juegos de mesa, no tiene cierto bagaje, es muy difícil, mientras que el escape room, el exit, sí. Yo creo que tiene dos explicaciones. Primero,
porque son muy populares los escape room y están de moda, por lo tanto algo que se desarrolla como un escape room está bien. Y en segundo lugar, porque es muy barato. Son 15 euros, luego en tiendas como Invasión se les puede aplicar un descuento. Sí que es verdad que yo no había jugado a ningún Exit, los había vendido y me costaba el hecho de, pues eso, comprar algo que se iba a romper. Una vez que tú lo pruebas, sobre todo la primera y la segunda vez que juegas, es una experiencia tan nueva que lo que entiendes es que estás comprando una experiencia. Te juntas con 4 amigos, ponéis 3-4 euros cada uno y tenéis el juego. Entonces, por 3-4 euros tenéis una experiencia de 1 hora y media que normalmente se convierte en 3 horas porque sois súper torpes y te lo pasas genial. ¿Cuál es el problema de esos juegos? La caducidad es efímera, o sea, te vas a cansar mucho antes de un Exit que de un Catán. Eso me ha pasado a mí, como decía Santiago, yo había jugado a 4 Exit y cuando él jugó, que era su primer Exit, yo ya estaba cansado, no lo estaba pasando bien y su experiencia de juego fue un poco mala, no lo vamos a decir. Fue mala, Santiago, ¿no? Nueva, pero bueno, fue un poco así. No se lo pasó bien, joder, estaba aburriéndose. A ver, yo he de decir que también... O sea, no levante la voz, ¿eh? Fue un poco coitus interruptus ahí, ¿no? Yo he de decir que también he jugado, por ejemplo, un Exit. A mí particularmente en ese estilo de juego no es el que más me gusta. Entiendo que es muy accesible porque los escape room, como habéis dicho, están muy de moda, pero por ejemplo, para alguien que ya ha jugado un poquito más, yo le recomendaría un Pandemia Legacy, un Risk Legacy, claro, que son eso, lo que decía Sergio antes, unas 20 partidas, es para tomártelo con calma, pero se disfruta mucho. Esos son Legacies 2.0 ya, cuestan más caros, se va a joder el juego antes o después, pero te va a dar más vídeo. De todas formas, por ejemplo, en el Pandemia Legacy, al final el juego, tal como se te quede, se convierte en un juego que puedes jugar partidas de pandemia. No normales, porque al final lo has modificado, pero sí se puede. ¿Qué opináis de eso? Porque claro, esta opción siempre se plantea, me la han preguntado a veces gente que quería comprar el juego y gente que quería jugar conmigo a este juego. Fotocopiar juegos como el Exit es cutrada, ¿lo veis como una opción? Yo soy partidario de los Legacy jugarlo como están pensados. Porque además el romper una carta y saber que no la vas a recuperar tiene un componente psicológico que no tiene una fotocopia. Porque hay gente que no lo rompe o le pone fundas, claro. O no, cosas así. y que el hecho de fotocopiar, porque a veces tienes que romper la caja, ya el hecho de tener que hacer una caja nueva te implica que te vas a gastar el mismo dinero que comprando de lo un que va a segundo costar un juego juego nuevo, más, efectivamente. o más. Entonces muchas veces que ni siquiera compensa, pero yo es que también es eso lo que decía, lo considero no hagáis parte de la eso, experiencia. gentuza. Por favor, comprar otro juego, no fotocopiéis el juego. Juegos que dependen de la gente y que pueden ser un coñazo según la gente que juegues. Rubén, ¿has jugado al Sí Señor Oscuro, por ejemplo? Sí. ¿Qué es Sí Señor Oscuro? Sí, Señor Oscuro es exactamente eso. Una persona hace de como de máster, vamos a llamarlo así, y los otros son como si fuesen sus subordinados y con unas cartas que tienen en mano tienen que inventarse una historia como una excusa que convenza a ese amo, a ese máster, de que ellos no han sido lo que el máster plantea. A lo mejor el máster te plantea algo como ¿quién ha robado los bragas de mi mujer? Y ellos tienen que, con sus cartas, decir pues yo no fui porque tal. Y depende mucho de la creatividad de los que jueguen. Claro, este tipo de juegos tiene un nombre seguro, se llama Storytelling, sí. Storytelling, ¿no? Sí, y hay varios. Sí. Por ejemplo, también Intrigas de Dixit. Palacio, no sé si es así. Sí, Dixit también. Dixit es también, parecido, pero sí. en ciertos sentidos. Dixit se puede salvar si la gente es coñazo, pero el que hemos dicho No, de ese Sí no, Señor ese Oscuro es es imposible. infumable. Por ejemplo, pasa lo mismo también con otro Story juego. Dice, ¿no? También. El de Dice dados. Stories es el que iba a decir yo. Dice Stories es un juego que tú tienes ciertos dados, en cada uno viene un icono y con los iconos que te tocan tienes que contar una historia. Entonces, si la gente es creativa, es un juego que puede ser maravilloso, Claro. pero con gente que le cuesta ese tipo de cosas, se hace un juego muy pesado. Es un tostón absoluto. Sí, esas porque cosas. tienes que estar animándoles, Claro. tienes que estar No, detrás de ellos. Entonces, Yo he jugado con ese tipo de gente y es horrible. Te sientes el payasete del grupo, solo te falta quitarte la ropa de bufón y no se lo está pasando bien nadie. Entonces, sí que es verdad que yo entiendo muchas veces a la gente que llega y no ha jugado nada, porque como tú le vendas un juego de mesa que la experiencia sea negativa, no va a comprar ninguno más creyendo que todos son lo mismo. Entonces, quizá falta, Carlos, una orientación, en plan, no sé, las editoriales deberían... ¿Los canales de YouTube hacen un flaco favor haciendo tantos vídeos? ¿O? No, yo creo que lo hacen bien. Al final tú tienes tantísimas fuentes de información que si
te equivocas a lo mejor es porque no has indagado lo suficiente. Y después hay otra cosa que yo creo que funciona bien, y aquí funcionan muy bien los americanos porque se nota que son los que tienen pasta, y es cuando a ti te gusta muchísimo una mecánica, bueno, más que una mecánica, es un trasfondo, una historia. Si te gustan los juegos relacionados con el Señor de los Anillos, pues seguramente si tú compras juegos del Señor de los Anillos, sean peores o mejores, los vas a disfrutar. Te gusta Lovecraft, entonces compras todo el tema Arkham, todo el tema mansiones y demás, o la Guerra de las Galaxias, que hay 12.000 juegos alrededor de ello. Entonces, lo que tú decías, todo el mundo tiene su juego, igual que todo el mundo tiene su novela o su ensayo, solamente hay que descubrirlo, y tenemos mucha información. Yo creo que con un poquito de asesoramiento por parte de las tiendas y a poco que indagues lo vas a encontrar. Santiago, ¿cuál es tu juego de mesa? A mí me llama la atención una cosa que habéis dicho antes, que cuando hay gente que aporta al juego se hace más interesante la partida, ¿no? O sea, yo creo que es un poco lo que mola de los juegos de mesa, pero también es un poco la debilidad, porque cuando en un videojuego no se exige inteligencia y puede ser una persona muy habilidosa manejando, yo que sé, el Call of Duty, ¿no? O en Warcraft hay cada subnormal que juega muy bien, además, ¿no? Pero para hacer una partida interesante de juego de mesa, mola que la gente sea creativa, mola que la gente tenga ese don de, ¿no? Un poquito de chispa, ¿no? Entonces, yo pienso que los juegos de mesa funcionan, molaría como método educativo casi, ¿no? Efectivamente, Se usa mucho, además, creo que uno de los grandes valores de los juegos de mesa, sobre todo, es que proporciona pensamiento lateral. O sea, de cuando no puedo hacer las cosas, ¿cómo puedo llegar a mi objetivo de otra manera? Entonces, y lo que decías tú, de personas que son menos creativas, ayuda mucho a personas que son menos creativas a que vean otra manera de pensar y otra manera de plantearse las cosas. Sí, pero yo creo que esa es la gran contribución que tienen los juegos de mesa. Sí, pero a nivel empresarial, para que sobrevivan los juegos de mesa, ¿qué creéis vosotros? ¿Que gana más que, por ejemplo, en los videojuegos cada vez sean más fáciles los videojuegos y se necesiten mucha menor inteligencia, ¿no? Y más intuición, quizá, a la hora de que industrialmente se desarrollen los videojuegos como se desarrollan, a la contra de esto, que cuanto la gente esté más cultivada, la partida resulta más acojonante, ¿no? Más entretenida. Me parece interesante. Mira, abrís tocabotones. varias líneas. Miguel, antes de tocar botones, vamos a hablar ahora contigo de una web. Pero mira, Virus, el juego más vendido en Amazon, juego de mesa más vendido en Amazon en los últimos tiempos. Tuve la suerte, junto con Carlos, de estar en una reunión de jugadores de... ¿Cómo era el club? En Mecatol Rex, En cuando Mecatol inauguraron Rex. el nuevo local. Mecatol Rex inauguró su local, y allí había un hombre que estaba autoeditando un juego. Carlos y yo lo probamos, y Carlos, como dueño de Invasión, se aventuró a comprarle una remesa de ese juego que se llamaba Virus. 8, y entonces se vendían a 20 euros, no a 15. Y ese juego no lo tenía casi ninguna tienda en España. Fuimos de las primeras. Y a día de hoy, fíjate en lo que se ha convertido. O sea, poco a poco se está introduciendo en todas las capas de la sociedad, y a unos niveles que realmente no estamos siendo conscientes. Pero nos han llegado a comprar gente de aquí de Talavera de la Reina Virus por Amazon para que se los enviemos pudiendo venir a la tienda. O sea, ya es... Es el colmo de la vaguería. Entonces, ¿qué es lo que más se vende? Sí que es verdad que lo que más se vende es lo más fácil, pero vamos a otra pregunta que tenía aquí para los expertos. Recordamos los primeros tiempos, hablamos de los 2000, el juego más caro era Catán, y quizá alguno de 60 euros. Pero claro, el juego caro en aquella época era 40 euros. Se movían todos en ese margen. Catán, Aventureros al Tren, esas primeras referencias. Y ahora los juegos caros no bajan de 80 euros. Algunos llegan a 150 euros. 150. Sí. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con los juegos de mesa, con las editoriales? A ver, ¿Hay una burbuja? creo que sí que es cierto que hay un poco de burbuja, porque todo lo que está un oje al final, a lo que hablamos en el capítulo anterior de Kickstarter, todo el mundo se apunta y todo el mundo quiere sacar dinero de ello. Pero también es verdad que los juegos han mejorado mucho. También lo hablamos en el capítulo anterior, de ilustradores, textos, todo ha mejorado, y eso hay que pagarlo. O sea, ahora los juegos antes venían con un cartoncito, ahora te vienen con la miniatura de plástico. Todas Sí, esas además, cosas tienen un coste. Además, Carlos lo decía antes, las miniaturas han cambiado mucho respecto a cómo eran las antiguas. Las nuevas tienen una calidad y un diseño brutal. Y que por norma general los juegos caros tienden a ser juegos que tienen licencia. Que las También, licencias hay que eso pagarlas. encarece mucho las cosas. Un coste que dice sobre todo para el planeta.
Volvemos al tema del plástico. Gracias por pensar en el planeta, Alberto, porque nadie estaba pensando en esta mesa en el planeta. Alternativa, No. como el PLA y cosas ecológicas. Claro, sí. Es que se No, están pero usando. Carlos, El problema de las pero minis de plástico es que las tires al mar o que las quemes. Si tú las dejas en tu casa y juegas con ellas, sin yo no hablar veo de la mayor purpurina, que problema. tratamos el tema de juegos con Bueno, purpurina. la purpurina es un No, uso no, criminal. el problema del plástico es la contaminación que genera el producir ese plástico. Y tú, como jugador de Wargames, estarás de acuerdo, como ya he visto en varios canales de YouTube y a más gente, y más mente Workshop, para generarte un muñequito de plástico, tira más plástico en la matriz que en el muñequito. Yo reciclo las matrices. Sin ir más lejos. Para que hagan otros muñequitos. Os te voy a traer yo un puñado. Pero, Carlos, se está yendo de las manos. Tú como tienda estás viviendo que cada semana llaman muchas editoriales que están naciendo o que tienen su pequeño nicho de juegos de mesa. Una tienda de tamaño mediano como la vuestra no puede dar abasto de tener todos los juegos de mesa del mercado en stock, porque es imposible. Salen cada mes decenas. Es imposible. Además, yo creo que sí que hay no cierta burbuja, yo creo que hay bastante burbuja. Que ha habido juegos muy exitosos que han abierto la mano o la puerta a que un montón de gente intente autorrealizarse y ver cumplidos sus sueños a través de los juegos que ellos diseñan, lo cual es muy bonito. Pero es muy, muy, muy difícil en el dial de una tienda posicionarse. Yo estaba hablando con el dueño de una tienda también potente y demás. Lo que él me dijo es que él, el juego de mesa, excepto que tú seas un especialista en juego de mesa, que esos los hay, son muy potentes y viven del tema y ganan mucho dinero, ¿no? Pero para el resto, casi la forma de ver el juego de mesa es que en vez de tener el dinero en el banco, lo tengo en los juegos de mesa. De vez en cuando se produce la rotación, tú lo vas vendiendo y ya está. Es muy complicado. Y cuando la gente te llega con juegos de mesa muy raros, tienen que entender que las tiendas tenemos elementos como muy básicos, rollo catanes y cosas de este estilo. Nos metemos en alguna cosa como licencias y demás. Y es que ya no es una cuestión económica, es una cuestión de espacio. Porque, además, vosotros como jugadores expertos habéis vivido que al haber tantos juegos, cada X tiempo, que cada vez es más pronto, determinados juegos de mesa se liquidan. Y el juego que costaba 30 o 40 euros lo puedes encontrar por 10. Sí, eso Porque no se ha vendido y la empresa, de hecho, las grandes empresas como DeVir hacen liquidaciones cada año. Sí, eso sí que es cierto y es verdad que... Pero bueno, yo creo que en todos los aspectos. O sea, vivimos en una sociedad de consumo rápido y aquí lo que interesa es... Pues eso, consumir rápido y lo que no se vende, liquidar. De hecho pasa con los juegos de mesa también, que los juegos enseguida se quedan anticuados y los jugadores de juegos de mesa al final lo que quieren es juego nuevo, juegan 2 veces, juego nuevo y así, no... Conocéis mucha gente, porque yo conozco, de comprar juego de mesa y ni abrirlo o tenerlo una vez jugado. Sí. Hay mucha gente que compra por... Yo tengo unos cuantos sin abrir. ¿Qué te parece esta gente? Esta gentecita, Santiago. Eso es lo que iba a hablar, tío, que me parece... O sea, ¿qué estáis ofreciendo realmente? O sea, cuando se sacan... que esté tan caro, ¿en qué se apoya? ¿Cuántas monturas del WoW son 150 euros de un juego de mesa? Vale. Acuérdate del HeroQuest que tienes sin abrir. Pero no, vale, que me Yo estéis- estaba pensando, no en el HeroQuest, en la Barbies que tienes sin abrir. Estoy recibiendo- Remitimos al podcast de coleccionismo si queréis saber por qué Santiago Almazán colecciona Barbies. Estoy recibiendo puñaladas como John Nieve aquí de mis propios compañeros aquí de la Guardia de la Noche. Vaya cabrones. Vamos a ver, ¿qué se ofrece en los juegos de mesa para que suba tanto de precio? ¿Se apoyan en el coleccionismo, en la nostalgia o en la exclusividad de lo nuevo? Yo creo que al final lo que ha pasado es que ha habido un boom de juegos de mesa, la gente ahora es más friki que antes y como se compran más juegos de mesa, pues lo suben. Porque hay más demanda, entonces te suben el precio. Prueban a subirlos y cuela y al siguiente lo suben otro poquito más. ¿Pero se ofrece calidad No, en o algún sea, sentido? no te divierte más el juego de 150 que el de 36. No tiene por qué divertirte más. No, No, es no así. tiene por qué divertirse. Porque hay juegos de mesa que son malos. No quería yo entrar en este tema, pero hay juegos de mesa que son malos, Sí, que hay son juegos- aburridos. Hay juegos de mesa que son Dime- malos y muy aburridos. Dime alguna cosa mala. Pues yo ahora mismo estoy pensando en uno que no me acuerdo exactamente del nombre. Patricier. Muy Hemos mal. jugado al Patricier. No, yo estoy pensando en uno que además es una licencia Game Workshop, que el juego se basa en 2 tribus de orcos y al final el juego es acumular cartas. No tiene más misterio. ¿Qué juego es? Es que no me acuerdo el nombre, te lo busco, te lo digo ahora. No conocemos. ¿Alguno que os haya parecido una basura intergaláctica, Rubén? A mí en general lo de gestión de recursos y especialmente recuerdo muy malo, aunque dicen que es muy bueno en su género, pero a mí no me gustó nada, el Kailus.
Kailus es un juego duro en el sentido de que está considerado como un juego difícil porque no tiene casi azar. De Prácticamente hecho, nulo. durante mucho tiempo estuvo en los primeros puestos de una web que se llama BGG, Board Game Geek, que es como la gran referencia en inglés del mundo de los juegos de mesa, donde tiene un ranking y según el ranking esos juegos se venden mucho más o mucho menos. Bueno, o no. Bueno, por lo menos en el terreno americano, desde luego, Claro, porque influye tú te muchísimo. vas al ranking este y Warhammer 40.000 está en el puesto 1000 y Warhammer 40.000 solo vende más que los 990 y la suma de los 999 que tiene por Totalmente, Eso es delante. verdad. La pregunta es ¿por qué está Warhammer 40.000 ahí si no es la web de Warhammer 40.000? Claro, pero porque... Seguramente, y porque hay cierto efecto odio además en estas cosas. Claro. Tengo No, mucho yo creo que hate. al final los jugadores de juegos de mesa son más de juegos de mesa de tablero que a lo mejor de juegos de mesa Wargame como... El número 1 actualmente es Agrícola, que es un juego en el que tienes que tener una granja y cerditos y demás, gestión de recursos Sí, y demás, mucho muy ya. difícil, sin casi azar. Ese es el juego que suele estar en los top. Sí, Relacionado con... sueles acabar en puntos negativos. Claro. Relacionados con la BGG, tenemos la BGA. ¿Qué es la BGA? Tenemos aquí dentro del cono de ignorancia a Miguel Cangrejo. Háblanos un poco de la BGA. Pues verás, la BGA no deja de ser una página web con una interfaz que te deja probar y jugar distintos juegos de forma gratuita y otros tantos como usuario premium, ¿vale? Dentro de eso pues podemos encontrar el Agrícola, el Carcassonne, Seven Wonder, que a algunos de nuestros participantes les gustan mucho, y otros distintos juegos variados y muy coloridos. Entonces digamos que se está dando ese salto en el que los juegos de mesa ya tienen su adaptación a videojuego, que por cierto hay muchos juegos de mesa que desde los principios de los videojuegos tenían adaptación, como puede ser Trivial. Uno de los primeros juegos de mesas adaptados a videojuego fue el Scrabble. Aquí mucha gente no los considera juegos de mesa, pero bueno, sí. Miguel, ¿esto tú lo ves como que puede quitar una compra? Es decir, si tú puedes jugar al Catán en el ordenador con gente de todo el mundo, ¿ya no te compras el Catán en físico o no tiene nada que ver? Pienso que en parte sí. Quiero decir, siempre está el típico niño rata que prefiere sentarse en su ordenador. El Santiaguito de joven. El Santiaguito de joven. Joder, concepto Y- de niño rata. No me has visto jugando al Y Warcraft. prefiere tío. no gastarse el dinero en eso. De todas formas, yo creo que ese niño que dices tú, rata, No, yo no creo que evoluciona. Somos todos. aún así no iba a comprar el juego, entonces da igual Claro, que esté jugando a ese juego. pero sí que a un comprador potencial le puede animar el hecho de decir, te presto la mesa ya preestablecida, tú puedes jugar una partida, tú no tienes que montar nada, ningún atrezo, nada, tú simplemente juegas directamente con otro jugador. También está muy bien para gente que no tiene amigos. De Correcto. hecho, parece mentira, pero a mí durante mucho tiempo me costaba encontrar gente con la que jugar al Catán porque te tienes que juntar con 3 y solo éramos 2, entonces tenías que jugar al Catán en el móvil. La tristeza no era solo de Santi. O sea, ahí hay un handicap quizá en los juegos de mesa que tienes que tener amigos, lo cual también es bueno. Bueno, al final es relacionarte con gente que tiene tus mismos gustos, buscar un poco y... Mismos es, gustos. es verdad que hay veces que cuesta encontrar gente para jugar, pero bueno, al final... También mismos hay juegos gustos. de mesa en solitario, ¿eh? Gente, bueno, de eso ya no quería, vamos a hablar. Eso quería hablar yo, porque además es muy típico y antes cuando hemos hablado del tema Dungeons y demás, ya muchos de ellos vienen preparados para jugar uno solo. ¿Creéis que eso es LCGs como ir al también. cine solo? ¿Eso es triste? ¿Eso está bien? Yo creo que es otra manera de juego. Por ejemplo, hay juegos de escaramuzas que entrarían dentro un poco de la categoría Wargame, como el Frostgrave, que el último suplemento que ha salido es para campaña en solitario. Entonces me parece que es otra forma de explorar el juego. Pero no es un poco triste. ¿No es más fácil hacerte trampas porque Yo creo nadie que te está viendo? Yo creo que es triste si no tienes nadie más con quien jugar. No está mal si decides jugarlo tú así. Pues, eso te iba a decir, mira, yo hace tiempo probé varios juegos de estos solos y no quería jugar con nadie, no tenía nadie con quien jugar y yo iba convencido de que era un ser patético a probarlo, lo probé y dije, joder, pues la experiencia de juego es buena. No, si la Es muy- la es muy película del inmersiva. cine viéndola solo te puede No, gustar no, también. que la película de cine viendo sola es mejor seguramente que acompañado porque nadie te molesta. Entonces es muy inmersivo en Efectivamente. ese sentido. Somos No, ella se tristes, queda dormida. Nadie nos quiere. Vamos a estamos ver. solos. Dentro de estos juegos hay juegos que son muy difíciles. Hay uno que para vosotros es el culmen de la dificultad. República de Roma. ¿Qué es eso? Bueno, República de Roma es un juego en el que tú administras una familia patricia dentro de la República Romana
y pues tienes que ir jugando con sus campañas. O sea, tu familia se dedica a hacer campañas militares, a influir en la política romana, y la verdad es que como juego es muy interesante, pero es un juego complicado. Nosotros, yo ya he jugado a República de Roma unas cuantas veces. El problema de República de Roma es que la primera vez que jugué ese juego le compramos un amigo y yo a las 8 de la tarde, y terminamos de aprender de jugar y de jugar una partida al día siguiente por la mañana, y estábamos hasta las narices. ¿Te lo habías pasado bien? Y me lo pasé bien. Joder. Es decir, que me lo pasé bien. Quizá hubiese sido mejor uno de esos que juegas solo, pero a modo de anécdota, decir que si todos hemos visto The Big Bang Theory, hay un capítulo donde para entretener al grupo de amigos Sheldon juega un juego que es conocido como el juego más largo de la batalla del desierto de La África. conquista de Yo África. lo estaba buscando, sí, pero no me acordaba el nombre. En la tienda me han pedido ese juego, como gente que quiere torturarse. Yo a ese juego no he llegado a jugar, pero he leído varias críticas de él y desde luego lo ponen como un top. Claro, un top. Tengo pero ganas de jugarle, pero creo que no es un tendré tiempo wargame hasta puro que y duro, o sea, no... Sí, es un wargame puro y duro donde tienes que administrar desde el suministro de las tropas hasta cualquier cosa que se te ocurra. O sea, está todo muy pensado. Es un juego muy complicado. Yo lo que he leído sobre él lo ponen muy, muy bien, pero por ahora no he tenido tiempo de jugarle. Ni puede que tengas tiempo. Cuando me lo jubile, vi- yo espero que cuando me jubile tenga tiempo para poder jugar. No te da tiempo a Cuando terminar lo la vi partida. en The Big Bang Theory, la sensación que me daba era como lo del oso despierta y cosas de este estilo, pero mucho a más lo difícil. grande. A Claro. lo grande y a lo cansino. El tema es que se supone que tú juegas a un juego para pasártelo bien, y ya el hecho de tener que estar 3 horas leyéndote un manual, a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el juego de StarCraft, que tampoco es que tenga un manual gigantesco, pero era gordo. Se hace a bola. O el Through the Age se hizo bola Claro, también. es que... Son juegos ahí más complicados que requieren más de Son ti. difíciles no por mecánica, por complejidad pura a la hora de aprender siquiera las mecánicas del propio juego. No por dificultad real. Vamos a hacer una pequeña pausa y terminamos el programa hablando de filias y fobias de la gente que juega a los juegos de mesa. Y podéis insultar a vuestros amigos ahora, queridos contertulios. El Dominion es un juegazo, a mí me encanta. Increíble aportación el dominio en un juego de dice building, ¿verdad, Carlos? Sí, sería un deck building. Hemos hablado muy poco o nada de esta clase de juegos. Los deck building, los dice building son juegos muy chulos, muy profundos. En principio jugar no es difícil, pero se nota cuando alguien sabe jugar, porque construye muy bien las bases del juego y su baraja o su pool de dados para empezar a jugar. Digamos que es un juego que tú vas creando tu propio mazo de cartas del que luego robas, o incluso hay un juego que creas tu propio dado y vas añadiendo caras del dado y según tiras, pues... ¿Qué juego es ese? El Dice Force. De hecho está muy chulo porque eso, tú en lugar de comprar cartas, como pasaría en el Dominion, lo que haces es comprar caras del dado. Entonces tú puedes comprar caras que te dan monedas o te dan otro tipo de recurso, y vas construyendo tus dados, tienes 2 dados y claro, vas gestionando el azar que va teniendo ese dado. Ese tipo de juego, como también puede ser el Seven Wonders, la gran ventaja que le veo es que puede jugar cualquiera, porque es fácil coger una carta o hacer la acción, es decir, es muy fácil de jugar, pero jugar bien es muy difícil. Sí, a mí el Seven Wonders es el juego de mesa que más me gusta, además, porque es muy expansionable, la temática es muy bonita, el dibujo en ciertos aspectos es casi como, hablamos otra vez del cómic europeo, ¿no? Pues es casi como ese dibujo franco-belga, y son juegos muy profundos donde en 10 minutos todo el mundo sabe jugar, pero no todo el mundo sabe jugar bien, y donde las interacciones se generan, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Seven Wonders, a tu izquierda y a tu derecha, pero tienes que saber leer la mesa, que eso se parece mucho a un draft de Magic, donde tú tienes que saber leer la mesa. Sí,
Pasa también en la política, interacciones a la izquierda, a la derecha y hay que saber leer la mesa. Además, Santiago. el Seven Wonders lo bueno que tiene es que da igual cuánta gente juegue, que siempre se hace dinámico porque todos juegan a la vez. Eso es verdad. Una partida con 4 personas dura lo mismo que una partida con 8 cuando le metes las pasiones esa de mercado negro. Sí. Eso, mejor que el WoW, Santiago. Mejor. Haber dicho dominio, no he dicho dominación. ¿He entendido dominación? ¿Te No, con latiguito pegando y eso? nada de eso. Seven es Wonders, me- las es- 7 maravillas. ¿Es mejor que pegarse latigazos? No, creo. Yo sé que tú en tu casa has tenido situaciones en las que te ha matado algún bichito de esos poderoso, a tu muñequito ese paladín o lo que quieras ser que tengas en el WoW Pero, Ramón, y te has enfadado. Seguro que has tirado el ratón. Pero Ramón, no me pegues puñaladas. Esto te No, acaba- no, estoy poniendo te acabas de situación. hacer una cuenta de starter en el World. Estoy poniendo en situación. Mismo. El equivalente de tu rabieta, los juegos de mesa, existe. Sí. Y tenéis historias con ese jugador que no sabe perder. ¿Quién No quiere sabe empezar? jugar, no sabe jugar, no sabe perder ni ganar tampoco algunos. Háblame de esas situaciones controvertidas. Yo hemos llegado a ver, además aquí había varios presentes, como un jugador en un torneo de pura rabia se levantaba, salía a la calle y tiraba los dados contra la carretera. ¿En serio? Sí, ¿Qué juego era, se puede decir? en Crossmaster. Doy fe. Había olor a sudor y eso, ¿no? O sea, de todo mezclado. La rabia y el sudor y el olor. Y las lágrimas. Y las lágrimas, sobre todo eran las lágrimas, sí. 2 mujeres por cada 100 hombres, es increíble. Como en el WoW, fíjate. Tenéis bastantes cosas Pero en el común. juego no lo sabemos, pero es que ahí lo vemos. Claro. Eso se llama gambanja. Alberto Santos, yo sé que tú has jugado al Dixit porque estaba yo en esa partida y la verdad es que vivimos una situación muy difícil. El Dixit, como explicamos en el primer programa, es un juego en el que una carta te inspira algo, dices una palabra, pones la carta boca abajo y los demás tienen que decir, pues buscar en sus cartas algo que represente eso que has dicho. Entonces, uno de los jugadores se le ocurrió decir Alaphilippe, que es un ciclista que había hecho un gran Tour de Francia, el cual estaba sucediendo en ese mismo momento. La carta, obviamente, era un hombre montado en una bici. Pero se dio la casualidad, Alberto Santos, de que uno de los jugadores no sabía quién era Alaphilippe y montó en cólera. ¿Es así? No, se dio la casualidad de que 2 de los jugadores no sabían quién era ese, pero uno de ellos montó en cólera. ¿Qué pasó? Pues que montó en cólera diciendo eso, que, o sea, no se podía decir cosas, es que te inventas las cosas, como, o sea, como queriendo decir eso, como un niño pequeño es que no puedes inventarte las cosas, porque Pero, claro, si yo no lo conozco, Alberto, pero es que a día de hoy alguien sigue viendo el Tour de Francia, tío, si eso está muerto, ¿no? Para echarte la siesta, cojonudo. O sea, todos se no, para dopan. eso son mejores los documentales de la dos. No, Siguen- pero siguen en el top. independientemente de eso, Santiago, es como decir, en Potrón no se vale. Te quiero decir, tú en la carta puedes decir lo que quieras. Efectivamente. Tú en Dixit puedes decir lo que quieras, pero bueno. Es tan sencillo como si este jugador dice Alaphilippe, ¿no? Y en este caso es un corredor de ciclismo, ¿no? Y tú, que no sabes quién es, que a ti te suena a francés, pues yo qué sé, pues sueltas una baguette. Claro, de hecho, ahí está la gracia del juego, a ti que te te suena produce baguette, risa. o sea, a ti te suena francés y dices, pues a mí lo que me suena esto es una baguette. Claro, Es además, lo que habría hecho Y yo. sueltas una baguette. nadie, punto. nadie va a ganar nada en ese juego, estamos pasándonos bien. Pero ese bueno. tipo de jugadores Yo- quizá tóxicos existen. Yo pido a Javi que en este corte de fondo ponga la marsellesa, por favor. Por favor. Además que la marsellesa es muy de Agresiva, gente, además. que sabe mal perder, como los franceses. Sí, por supuesto, y una canción agresiva. Yo lo peor que hay con el tema de los juegos de mesa, o de juego de estrategia, o de cartas y demás, son los que no saben que tienen el mismo perder, el mismo ganar. Claro. El día que un fulano te gana es porque, claro, es una mente privilegiada, él es muy superior, tú has tenido mucha más suerte, pero como él es una mente privilegiada, él tiene el RH mejor que el tuyo, pues claro, por eso te revienta. Y el día que pierde es porque todo se le ha puesto en contra. Mala porque suerte. mala suerte, porque él es mucho más inteligente que tú. Pero jamás te concederá la opción de decir, joder, macho, es que a lo mejor has sido tú mejor, o yo he cometido un error. No, esas mentes privilegiadas que no saben ni perder ni ganar. Payasos. A mí me joden mucho los que tú terminas la partida, ganas y aún así te dice, claro, es que has ganado porque es que yo podía haber usado esta otra carta. Haberlo hecho. Claro, Payaso. es que Caballerete. Payasete. Yo es que de todas maneras hay una categoría de juegos que, bueno, no es categoría, yo la categorizo así, que a mí me gusta mucho, que yo lo llamo los juegos de perder amigos. O sea, son juegos Cuéntanos. son juegos generalmente de roles ocultos, ¿vale? En el que tú no sabes las intenciones que tienen los demás, ¿vale? Entonces, se basa en ir puteando a los demás para tú ganar. Hay gente que se lo lleva a lo personal, de hecho yo he tenido un par de experiencias con gente muy, muy enfadada. Háblanos de nombres de juegos, lo Nombre que de pasaba. juego, por ejemplo, uno
que entra en mi top de la categoría de perder amigos, es el bote salvavidas. El juego se basa en que vuestro barco ha naufragado, ¿vale? Vais en un bote salvavidas, cada uno tiene una posición dentro del bote y van flotando objetos que han caído del barco. El primero, según estáis en la posición, el primero elige el objeto y van eligiendo los que van detrás. Y el último elige el rumbo del barco. Si alguien cae por la borda, si pasan sed. Entonces, el juego se basa en ir cambiando de posiciones y en ir convenciendo al resto de jugadores de que te apoyen o no te apoyen en tus decisiones. Es muy divertido, pero yo he visto gente muy, muy enfadada porque hay gente que se lo lleva a lo personal. Luego hay otro, por ejemplo, de este mismo estilo que también me parece muy interesante, que es el Secret Hitler, ¿vale? En el que estáis en un parlamento, uno es el canciller, el otro es el presidente y canciller, ¿vale? Entonces hay varios que son fascistas y que apoyan a Hitler y que están en minoría. Entonces entre ellos tienen que intentar ponerse de acuerdo para apoyar las leyes fascistas mientras el resto lo intenta evitar. Son de roles ocultos y son juegos que hay gente que se lo lleva muy a lo personal, pero son juegos que son muy divertidos. Nunca hubiese imaginado que un juego llamado Bote Salvavidas se tratara de que iba a ir en un bote salvavidas. Y que Secret Hitler hubiera un Hitler. Sergio, ¿has tenido algún encontronazo con gente por mal perder? Bueno, yo en el bote salvavidas, la verdad que hay gente que, claro, tú estás ahí intentando hacer tu movida sin que los demás sepan de qué vas. Entonces, cuando ya le pinchas y le clavas al final, pues entonces se mosquean. De hecho, tenemos una anécdota. Sergio se está refiriendo a una anécdota. Un amigo nuestro, estábamos jugando al bote salvavidas y lo querían tirar por la borda. Y él empezó a hablar con el resto de jugadores de, oye, venga, ayúdame, tal. Nadie le quería ayudar. Y uno de los jugadores se ofreció a ayudarle. Venga, yo te ayudo, no hay ningún problema, venga, que seguro que podemos. Al final, el personaje acabó cayendo al agua y su compañero que le ayudaba acabó echándole carnaza para que se lo comieran los tiburones. No se lo tomó bien. No se lo tomó nada bien. Esta gente suele pasarse como 1 hora, 2 horas o 3. Pasó 1 hora dándose una vuelta para sin hablar. Un juego muy de ese estilo es el Spartacus, por ejemplo. Sí, el Spartacus está muy bien. Con la fase esa en la que tú me apoyas y después te puteo y después encima voy y te voy a matar a tu gladiador en la fase de combate, o la de tevirlo en la fase de mercado. Sí, porque bastante tener un gladiador que ya es potente y que... Hombre, claro. Spartacus fue un juego muy interesante porque, basado en la serie de televisión del mismo nombre, mezclaba 3 temáticas de juegos, como era la subasta, que tú pujabas por los gladiadores, luego la estrategia en sí, la gestión de recursos y la batalla de los gladiadores pegándose en medio. Fue un juego muy bueno. Sí, a mí que me ahora gusta bastante. Tristemente está descatalogado, pero bueno. Sí, pero muy mal traducido. A ver, eso pasa mucho. Sí, eso pasa mucho. Pero bueno, además el Spartacus con la expansión que se puede jugar 6... Sí, ya está. Y en el otro lado, porque Santiago, tiene que haber filias en el WoW, por ejemplo, tiene que haber filias. Seguro que hay gente que juega con una mano, tiene el botón para que le caiga algún drop de algún monstruito. Cosas de esas tiene que haber. O los que juegan en calzoncillos para que... Joder, yo mismamente, pero vamos a ver. Sí, ¿no? Los doritos del Mountain Dew, dice la yo gente. tengo todo el teclado lleno de migas de magdalenas, tío, pero hay mucha adolescente con mucha rabia, ¿no? Que a la mínima que hablas algo ya te atacan ahí con cualquier historia. Pero yo quiero abrir un espacio cultural aquí. Quiero preguntar si hay un juego de mesa. No sé si estamos en ese momento, pero sigue. ¿Hay un juego de mesa de Don Quijote, por favor? Es la única manera de que me convenzáis de que yo empiece a jugar a un juego de mesa, por favor. Pues vas a tener que empezar a jugar porque, según veo en la BGG, hay un juego de mesa. Pero merece la pena. De Don Quijote. ¿Sabéis algo de ello, por favor, informarme? Tiene un 6,1 de nota. Vale. Suficiente, aprobado. Vale, vamos a intentar dejar el WoW y vamos a empezar a ser una persona culta. Don Quijote Wargame. Miguel Cangrejo, ¿quieres decir algo? ¿Has jugado con gente con mal perder? Sí, con alguna que otra, la verdad. Dentro de los juegos de tablero y los online. ¿Y filias? ¿Manías? Gente que tiene que tirar el dado de tal manera, gente que tiene que tirar el dado dentro de la caja, cosas así, ¿tenéis? Hay una fobia que no lo has comentado, y es que muchos jugadores, como en la vida misma, tienen una fobia por el jabón bestial.
Estamos volviendo al sudor. Eso es verdad. Eso es una táctica de distracción. Insistimos en el aseo personal. Dúchate que sale económico. Efectivamente. Si eres un fetiche, si eres un fetichista del olor masculino, vete a un campeonato de Crossmaster o de, porque lo vas a flipar, lo vas a disfrutar. Warzone. Te has equivocado. Warzone. Por ejemplo. Díselo, Carlos. Sergio, ¿filias? ¿Tienes alguna historieta así interesante? Bueno, filias. Yo sé que hay mucha gente que tiene muchos rollos raros con los juegos de mesa. O abrir y cada vez que abren un juego olerlo profundamente. Como los Pasa libros. como los libros, yo lo hago. Claro, los Sí, libros. los libros se los comía Es siempre igual. embriagador. Ese vamos. cartoncillo ahí como huele. Y Es que recién salido de la imprenta. O gente que no tiene prohibido cuando juega juegos de mesa que los demás coman ganchitos para que no manchen las cartas. O el Interesante. Muchos juegos de mesa tienen cartas y mucha gente se gasta más dinero en enfundar las cartas que lo que le ha costado el juego de mesa para que no se destruya. Eso me ha pasado a mí con el Dominion. O sea, el Dominion es un juego que cada expansión son 500 cartas y, claro, luego hay que comprar 500 fundas por cada expansión. Y no quieres la funda baratitas de los chinos que se doblan, No, quieres claro, las fundas. saber, ya que inviertes en un juego, lo suyo es cuidarle bien. ¿Alguna historia de filias o manías raras, Rubén? Sí, gente que después de destroquelar un juego de mesa tiene que volver a colocar todo dentro del troquel, cosa que no entenderé jamás existiendo las cajitas que puedes comprar. ¿Estamos hablando de enfermedad? Para Sí, mí sí, sí. un poquito. Y ¿Cómo? luego- A ver, Yo guardo los que me he quedado cartones. Sí, sí, sí. Tú plático. imagínate, Yo he te guardado compras un los juego cartones. y viene con sus corazoncitos y sus Sí. cosas, lo destroquelas Y y, lo cuando vuelve a colocar. terminas vuelves a encajarlo. Pero eso es como la mayor estupidez que he escuchado en mi vida. Escuchas que quieren tener el juego como nuevo. Como nuevo todos los Ah, pero días. es para revenderlo después. ¿Cómo meter Pues no el lo muñeco sé. en el blister? No, para guardarlo, porque... Vaya tela. Y luego gente, por ejemplo, jugando a cualquier juego de dados, yo me he cruzado con gente que exige tener todos sus dados en la mesa con la cara del mismo número mirando hacia arriba porque si ese número está ahí ya es menos probable que salga cuando le tira porque ya ha salido. Es muy interesante eso, porque en las Magic pasaba mucho gente que tenía los dados magníficamente colocados y si tú le movías un poco el dado que no estaba alineado con el otro ya lo tenía que volver a colocar, las cartas perfectamente que no saliera ninguna y luego en muchos juegos hay que tirar al azar una tirada. Entonces ahí había discusiones muy grandes sobre tiras al más alto, tiras a par o impar, tiras al más bajo. Bueno, yo soy la mayor gilipollez Pero que he eso visto es- yo con cuando el en tema de realidad todo Magic. 50-50. Que te daban ganas de pegarle un bofetón al que tenías delante. Venía a ser lo siguiente: tú cuando empiezas la partida lanzas un dado por norma general y con esto decides quién sale, ¿no? Hay una serie de dados que están muy bien para contar vidas, que los números son correlativos. Entonces decía, no, con ese dado no, que calcula. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo puñeta voy a calcular yo que esté correlativo? Tú le decías al tío, sácame un 20, gilipollas. Saca un 20 y el tío le daba Payasete. un 2. Es que no lo tengo cogido. Tira otra vez un 4. Lo que eres es imbécil. No es porque sea ¿Habéis relativo, oído, porque eres idiota. Carlos, seguro que lo habéis oído Payasete. todos, Sí. esa historia de que si metías el dado en el microondas... Bueno, sí, esas hay sí, mil. sí, por supuesto. ¿Verdad o mentira? Lo único que hace Mentira. es que huela mal el microondas. Efectivamente. Lo habéis probado, Completa- ¿eh? sí. No, pero vamos, Esa ya te digo mentira, yo. pero Yo algo lo he se puede probado hacer. y es ¿Qué se puede completamente hacer? mentira. ¿Se puede trucar el dado de alguna manera? Nosotros Hombre, hemos claro, si le pillado- pones a ver, todos Nosotros 6... hemos Si le- pillado no, alguno. si le Hemos pones, pillado alguno. si le Tengo una pones muy buena de peso, esa. se puede trucar un dado, pero ¿Pero cómo le pones el peso? ¿Por dentro o por fuera? le haces un agujerito, En la le cara- metes en la un cara del plomo, uno. Claro. Mira, yo tengo el mejor truco. Esto fue en un torneo de novena. Estamos hablando de yo no sé si fue Toe o fue ya la gran final. Warhammer no, Fantasy estamos GT, hablando. Entonces fue gente de Warhammer 40.000 el año pasado, el torneo más grande de España, de Warhammer 40.000. Y pillamos a uno, descubrimos, no sabemos la persona porque se dejó los dados, ¿no? Pero había un tío que estaba jugando que no llevaba todos los números. Entonces, lo que él llevaba eran los doses, creo que era, los había convertido en cuatros. Entonces, claro, él no puede sacar nunca un 2, siempre sacaba un 4 y demás, y el tío era un fenómeno. Había hecho eso a base de generar como el punto y pintar el punto del blanco como viene en el dado. Eso se arregla si los dos usan el mismo dado, que a lo Sí. mejor podría ser una solución. Eso pasa mucho en los torneos, que se juega con el mismo dado o que la organización es la que te da los Porque ya está dados. trucado Sí, para los dos. yo soy muy partidario de jugar con los mismos dados y así Efectivamente. nunca hay problema. ¿Qué opináis de los juegos de mesa que sacan dados simplemente modificados y Workshop saca de sus juegos un montón de dados? Yo creo que es coleccionismo. Sí, es coleccionismo. Al final,
Están los dados, te los compras, pero... Es estirar el chicle de algo que no te genera demasiada rotación y a base de estas cosas pues estiras el chicle y vendes. Santiago, Alberto, Miguel, os quiero lanzar una pregunta. Nuestro técnico Javier López tiene un juego que quiere que se hable. Estamos hablando del juego del Teto. Muy bueno. Lo mejor que he oído en todos los programas, tío. Venga, sí. Por favor. ¿Sabéis que existía un juego del Teto? Pero El que yo estoy pensando no es, ¿no? Físico tiene que ser, por Nosotros favor. lo hemos vendido sin ir más lejos en la tienda. ¿En qué consistía? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque Pues no mira, el tengo- juego del Teto era muy entretenido para diversas situaciones y por ahí pues te generaba muchas risas, ¿no? Esto era un sobre en el que venían 2 cartas y el juego... Bueno, 3 cartas porque eran las 2 cartas de juego y las instrucciones. Que Javi me está haciendo señales con el perdóname, Javi. Es que Javi se compró un display completo. Javi se compró, si fueron 12 o 24 sobres, 36 sobres, me está diciendo. Y él iba por las discotecas de Talavera con su sobre del Teto y se lo iba enseñando a la gente. Bueno, esto es verídico, ¿eh? Su novia, si lo escucha y le deja, yo no quiero saber Nuestro nada, técnico. pero esto es verdad, nuestro técnico hacía eso. Entonces, tenían 3 cartas los sobres. En la primera carta, pues te explicaba las reglas del juego. Y en la segunda, pues se generaba una especie de azar en la que a uno le tocaba agacharse y pues el otro pues le tocaba disfrutar. Y ya está, y de eso iba el juego. Podían disfrutar los dos, quizá. Que al final sí que es el que yo estaba pensando. Ese. Efectivamente. Bueno, pues con esto casi que hemos consumido la hora. El último tema que me quedaba por tocar eran los juegos licenciados, es decir, juegos basados en una película, en un videojuego así. ¿Alguna recomendación de juego bueno licenciado que tengáis? Que hayáis probado. O bueno licenciado o... Firefly. Firefly, sí. Firefly, serie mítica que fue Ma- cancelada Mala acabada, sí. y Bueno, no sé si la buena o película mala. Que acabó con una película. La película, además, sí. bueno. Sí, la Tiene película un pase. es... ¿cómo era ese? Con ese. Serenity, esa Serenity, película, sí. que es el nombre de la nave. Peor que la serie, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos fue un final digno. ¿Y el juego qué es? El juego se basa en que sois diferentes flotas con vuestra nave y tenéis que ir por la galaxia llevando diferentes mercancías, que es en lo que se basa la serie. Pueden ser mercancías legales o ilegales. Y luego puedes ir haciendo en diferentes planetas, puedes ir comprando pues diferentes mejoras para la nave o ir cargando diferentes mercancías. ¿Algún otro licenciado que te guste, Rubén? El Battlestar Galactica está bastante bien también. Fíjate. Bueno, los juegos de Star Wars en general están bastante chulos. Bueno, también hay Juegos como el Rebellion, que a la gente le gusta Rebellion un montón. está muy bien. juegos redundantes, el Legión y el Armada, que... Sí. Sí. ¿Para qué? También el que es como el Destin, el Imperial Assault. Por ejemplo, Alberto Santos, el único juego que ha jugado en serio, el Crossmaster, no deja de ser un juego licenciado de una serie de dibujitos animados para niños, ¿verdad? Pero son franceses. O sea, Y luego, Pon la por marsellesa. ejemplo, Y tienen la baguette. Santiago, sabes que hay un juego del WoW y un juego de cartas. Sí, ya me gustaría pillar porque dan claves para conseguir monturas, que es lo único que me interesa. Pues sí, pues tenemos guardadas, claves. Y luego, por ejemplo, hay otros Tenemos dos ahí. juegos que yo creo que merecen la pena, que uno es el de The Walking Dead, que Interesante. está bastante bien. El LOL Autowar, dices. Sí. Una versión del Zombicide un poco más elaborada. Sí, es una versión elaborada de Zombicide y Canción de Hielo y Fuego que merece bastante la pena. Juego de miniatura. Más enfocado a Wargame, más estrategia, pero con una mecánica desde luego interesante. Bueno, pues con esto hemos completado el segundo especial de Juegos de Mesa. Voy a pasar a despedir a nuestros contertulios. Cono de Ignorancia, Alberto Santos, Miguel Cangrejo, muchas gracias por vuestra contribución. nada, como siempre, gracias a ti, Ramón, a vuestro técnico Javi López, a Invasión Talavera, y un placer haber estado aquí. Rubén, bueno, Miguel, por favor, algo. O nada. Así que buenas noches y gracias. Gracias a ti, Miguel. Qué profundo. Rubén Espejel, muchas gracias por haber venido. Espero que te lo hayas pasado bien de nuevo. Igualmente, gracias a vosotros. Guille, gracias por tus aportaciones increíbles. como Muchas gracias a vosotros y por pasar este buen rato aquí. Esos juegos ahí raretes que nos has traído. Sergio, gracias a ti también. Gracias a vosotros. Santiago Almazán, no te doy las gracias porque tampoco hay por qué, pero bueno, Me voy con que me habéis convencido de que juega Don Quijote de juego de mesa. Muchas gracias. el Dixit. Santiago, algún día ganarás. Sí, tío. Carlos Alberto, muchas gracias de nuevo por tu aportación. Muchas gracias y voy a contar una filia que no Dale. había contado durante la fase de filias y fobias.
Y es que yo cuando juego, por ejemplo, juego a Warhammer, tuve mi época de jugar muchísimo en 7ª y en 8ª. Yo mis elfos, pues por norma general tenían historia, casi todos, incluso la tropa. Entonces cuando moría alguien intentaba quitar a alguien que no tuviera una historia tan bonita, sobre todo que no tuviera familia. Y yo con mis elfos hablaba. No tuviera familia. Claro, si tiene familia me daba más pena. Y hablaba con ellos. Y siempre morían antes los chicos que las chicas. Las chicas tenían que resistir porque son mejores. La gente con mundo interior también puede jugar a los juegos de mesa. Nada, antes de despedirme, contar una pequeña anécdota triste. Yo jugué al Risk con un amigo en su casa y me acabó echando porque le gané la partida. Esa gente debería eliminarse de los juegos de mesa y de todos los juegos en general porque rompen la diversión. Muchas gracias a todos por habernos oído. Por favor, suscribiros en iVoox, dar like y compartir con vuestra familia nuestra experiencia radiofónica. Nos vemos en el siguiente programa.